Buenos días a todos y a todas. Hoy está con nosotros, siéntense por favor. Está el almirante secretario Raimundo Morales, secretario de Marina, el vicealmirante Juan Carlos Vera, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y el contraalmirante Marco Antonio Martínez Plancarte, director general de Fomento y Administración Portuaria, y también, como todos los jueves, Mujeres en la Historia, está con nosotros Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica. Hoy vamos a hablar de el corredor interoceánico, sus avances, lo que vamos a hacer en los próximos años y también de la inversión en los puertos. Va a haber una inversión muy importante, no solamente en Salina Cruz y Coatzacoalcos, que ya venían con el corredor interoceánico, sino en otros puertos del país. Recientemente anunciamos la ampliación del puerto de Manzanillo, pero no solamente va a ser el puerto de Manzanillo, van a ser 6 puertos más. Y esto está a cargo de la Secretaría de Marina. Entonces le doy la palabra al almirante secretario y después al vicealmirante encargado del corredor y al contraalmirante encargado de los puertos. Y al final, la cápsula de Mujeres en la Historia. Adelante. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar los avances que tiene el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec en el tema de las 3 líneas. La línea Z, que ya se encuentra operativa desde diciembre del 2023, operando al 100%. La línea FA, que va de Coatzacoalcos a Palenque, que también a partir del 13 de septiembre de este año se encuentra operativa al 100% para carga y pasajeros, y la línea K, que va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo y que nos va a conectar con Guatemala, que se encuentra en proceso de rehabilitación y que la iremos liberando por fases, como lo va a explicar más tarde, más ratito, el vicealmirante Juan Carlos Vera Mijares. En el tema de los puertos se van a explicar los 6 puertos que tenemos en proceso de modernización y que la señora presidenta nos ha instruido que le demos prioridad. Es el caso de Ensenada, con sus 2 recintos portuarios, el puerto de Ensenada propiamente dicho y el puerto de Sauzal. La intención es incrementar sus capacidades para recepción de cruceros, pero también incrementar sus capacidades para carga de contenedores. En el caso de Manzanillo, que ya se ha hecho público bastante, el tema del nuevo Manzanillo, donde vamos a incrementar las capacidades del puerto de Manzanillo hasta 10 millones de contenedores. En el caso de Acapulco, Acapulco es un puerto que fue dañado por el huracán Otis y luego por el huracán John. Se van a rehabilitar los muelles que fueron dañados, pero además se va a ampliar el muelle de cruceros, se va a reactivar la carga de vehículos, se va a mejorar el sistema, el muelle de usos múltiples para también a Acapulco dar viabilidad en temas de carga. Los puertos del corredor, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas también se van a seguir trabajando. Y en el Golfo de México tenemos el puerto de Veracruz, que se va a ampliar una escollera para poderle dar viabilidad a nuevas inversiones privadas en nuevas terminales. En el caso y el último es el de Puerto Progreso, que es una inversión conjunta con el gobierno del Estado, donde vamos a ampliar la terminal remota de Puerto Progreso para convertir a Progreso en el puerto más importante de la península de Yucatán, que permita o que garantice el movimiento de mercancías hacia la península y hacia otras partes del mundo. Dejo con ustedes al vicealmirante Vera para que inicie con el corredor interoceánico. Con su permiso, mi almirante secretario. Señora Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con su permiso para iniciar. Esta mañana tengo el honor de dirigirme al pueblo de México para informar la situación del proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Soy el vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Juan Carlos Vera Mijares, director general de este proyecto. La siguiente, por favor.
El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto estratégico marítimo de seguridad nacional del Gobierno de México, cuya importancia tiene por objeto implementar una plataforma logística multimodal para el desarrollo y bienestar de la región del Istmo de Tehuantepec. Su zona de influencia territorial está integrada por los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Integra 105 municipios y una población de 4.677.000 personas. Su zona de influencia marítimo-portuaria incluye los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, que por medio del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec permiten la interconexión para el transporte de mercancías interoceánico. Su zona de influencia de ultramar incluye todos los puertos del mundo a través de sus dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Puerto Chiapas y Dos Bocas fortalecen las capacidades para el desarrollo agroalimentario y de hidrocarburos. Cuenta con 12 polos de desarrollo para el bienestar, 4 en el estado de Veracruz, 6 en el estado de Oaxaca y 2 en Chiapas, estos últimos recientemente aportados. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec cuenta con 3 líneas férreas, que en total suman 1.200 kilómetros de vía. La línea Z corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz para realizar el cruce interoceánico. La línea K conecta de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas y Guatemala. La línea FA conecta Coatzacoalcos con Palenque e interconecta con el Tren Maya. Asimismo, esta línea incluye la construcción de un ramal de la estación Roberto Ayala en Huimanguillo para conectar con la refinería Olmeca. La siguiente, por favor. A continuación les informaré de la situación, los avances y programas de infraestructura y sus obras. La línea Z, que corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz con 323 kilómetros, fue rehabilitada en 227 kilómetros en el tramo de Medias Aguas a Salina Cruz, 82 puentes ferroviarios y 290 obras de drenaje transversales. También se rehabilitaron 3 patios y 7 laderos. Se encuentra operativa al 100% y desde su inauguración en diciembre del año pasado a la fecha ha movilizado más de 231,000 toneladas de carga y más de 65,000 pasajeros. Actualmente se está rehabilitando el tramo que corre de Coatzacoalcos a Medias Aguas, que está en color amarillo, de 93 kilómetros, por haber sido recientemente integrado al corredor. La siguiente, por favor. La línea FA corre de Coatzacoalcos, Veracruz, a Palenque, Chiapas, donde conecta con el Tren Maya. Se han rehabilitado 310 kilómetros, 91 puentes, 667 obras de drenaje y se encuentra 100% operativa. En proceso de construcción tenemos 2 patios de trasvase, 9 laderos y próximamente iniciar con la vía de penetración de la estación Ingeniero Roberto Ayala a Dos Bocas. La siguiente, por favor. La vía de penetración de Roberto Ayala a Dos Bocas permite la conexión ferroviaria entre los puertos de Dos Bocas con Salina Cruz, Puerto Chiapas y Coatzacoalcos, así como el transporte de combustible desde la refinería Olmeca con la península de Yucatán mediante la interconexión con el Tren Maya. La liberación del derecho de vía se encuentra en proceso con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como con el Gobierno de Oaxaca. Tenemos un avance de un 46% en ese proceso. La siguiente, por favor. La línea K corre de Ixtepec a Ciudad Hidalgo para conectar con Guatemala a través del Puente Internacional Dr. Rodolfo Robles. Es la línea de mayor longitud con 459 kilómetros de vía.
se encuentra en proceso de rehabilitación con 427 puentes ferroviarios, 613 obras de drenaje y 14 estaciones. Estas estaciones se van a realizar en 2 fases. Se divide por tramos la línea, tanto para un mejor control en la ejecución de sus obras como para la puesta en operación de zonas prioritarias. El tramo 1, que va desde Ciudad Ixtepec a Tonelá, tiene un avance de 79.6% y se programa entre en operación en el primer trimestre de este año que entra, 2025, si Dios quiere. El tramo 2, que va de Tonalá a Huixtla, tiene un avance del 58.9% y se programa concluirlo en el último trimestre del próximo año, al igual que el tramo 3, que va de Huixtla a Ciudad Hidalgo, incluyendo el ramal KA, que es un ramal pequeñito de 13.7 kilómetros, que va desde el poblado de Los Toros al puerto de Chiapas. Tiene un avance de 36.9%. El avance general de la línea es del 58.5%, señora presidenta. La siguiente, por favor. La ciudad de Huixtla. El trazo original que pasaba por la ciudad de Huixtla tenía 14 pasos a nivel y para evitar tanto afectaciones como por seguridad de la población, que quedaba dividida en 2 partes, se construye un viaducto elevado. Este viaducto tiene 3 kilómetros de longitud y tiene un avance bastante significativo del 72.8%. El espacio ganado por el derecho de vía que fue liberado corresponde a 80,000 metros cuadrados. Este será empleado para construir un parque lineal con andadores, espacios deportivos y áreas de esparcimiento para las familias. Está programado su término en marzo de 2025. La siguiente, por favor. Los polos de desarrollo para el bienestar. Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2 y Salina Cruz tienen vocaciones industriales y de distribución de vehículos y autopartes. Estos polos ya fueron licitados y concesionados a la empresa desarrolladora multimodal del Istmo. Tiene un 80% de avance en sus estudios y un avance comercial significativo con inversionistas. La siguiente, por favor. Los polos de desarrollo para el bienestar de Texistepec, San Juan Evangelista, Matías Romero, Santa María Mixtequilla e Ixtaltepec tienen vocaciones agroindustriales, dispositivos médicos, farmacéutica y de producción de aluminio. Estos también ya fueron licitados y concesionados a las empresas Proistmo, Profarmax y Arcis. Estos espacios son inmuebles con superficies de 82 a 500 hectáreas, suman en total más de 3,000 hectáreas. Los concesionarios desarrolladores de estos polos cuentan con incentivos fiscales para impulsar la inversión nacional y extranjera. La siguiente, por favor. El Polo de Desarrollo para el Bienestar de Ciudad Ixtepec tiene una vocación de producción de amoníaco verde. Se encuentra en la etapa de asamblea pública y consultas indígenas. Estará próximo a iniciar la fase informativa y los estudios ambientales. La empresa Gelax tiene proyectado iniciar obras en el año 2026 y operaciones en el año 2028. Se trabaja de manera conjunta, se llevan de la mano con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, con la finalidad de cumplir debidamente todos los procesos y de apoyar los programas de trabajo en este importante proyecto. La siguiente, por favor. La seguridad de la red, así como de los polos de desarrollo, está garantizada mediante el despliegue de una brigada de infantería de marina que tiene 22 unidades destacamentadas con alrededor de 2,000 elementos. La siguiente, por favor.
Respecto a la zona de influencia portuaria, el puerto de Salina Cruz se está modernizando y para fin de año se concluye la alineación y reforzamiento de los muelles de su terminal de usos múltiples. Entrará en operación a principios del año también. Se dragó y amplió la bocana de entrada del puerto antiguo, que es la fotografía que está al lado derecho superior. Aparece un acrónimo TUM, que es Terminal de Usos Múltiples, se están concluyendo. La boca de entrada de ese puerto se dragó y amplió de 80 a 120 metros para mayor seguridad de las embarcaciones mercantes que accesan. Se concluyó la construcción de un rompeolas oeste en el nuevo puerto. Este rompeolas mide 1,600 metros de longitud y tiene 25 metros de calado. Y también tiene más de 6 millones de toneladas de piedra vertidas para su construcción. Esto permitirá la entrada de buques de los buques más grandes de mayor calado. La terminal especializada en contenedores que aparece a la izquierda, dice TEC 1, será construida una vez que se alcancen los 150,000 TEUs, es la unidad con la que se miden los contenedores, 150,000 contenedores al año, entonces se comenzará a construir. La siguiente, por favor. El puerto de Coatzacoalcos se está modernizando para incrementar sus capacidades de la siguiente manera. En el recinto portuario de Pajaritos se construyó la ampliación del muelle de 270 a 400 metros. Se dragaron 500,000 metros cúbicos y se construyó un acceso carretero y entró en operación en el año 2021. Asimismo, se construye un acceso ferroviario de 4 kilómetros con un avance del 99%. Este conectará con los polos de desarrollo para el bienestar. El recinto portuario de Coatzacoalcos cuenta con un muelle de 2 kilómetros, es el que trae el número 3. Se concesionó su tramo 5 a un consorcio denominado Terminales del Istmo Salina Cruz Coatzacoalcos para realizar la operación del cruce interoceánico de mercancías y entrará en operaciones el primer trimestre del próximo año. Al igual que Salina Cruz, la terminal especializada en contenedores se construirá cuando se alcance el movimiento de 150,000 contenedores. Dentro de la inversión privada se construye la terminal de etano, Terminal Química Puerto México, con un 85% de avance para efectuar pruebas y entrar en operación en abril del próximo año. La siguiente, por favor. El puerto de Dos Bocas se moderniza para fortalecer sus capacidades. Se construye un muelle para la terminal de granel mineral, para la refinería Olmeca, tiene un 48% de avance. Se realizan obras para la protección del puerto, ampliando la escollera norte de 1,100 metros a 2,600 metros y la escollera sur de 800 a 1,500 metros, con un 54% de avance. Se estima concluir en diciembre del 2025. La siguiente, por favor. Por último, tenemos a Puerto Chiapas. En Puerto Chiapas se efectúan estudios científicos con una duración de 14 meses, mismos que ya se concluirán ahorita en enero próximo. Estos servirán para encontrar la solución de infraestructura más adecuada para evitar el asolve del puerto y una vez concluidos se fortalecerá la infraestructura portuaria necesaria. Esto evitará el asolvamiento del canal de navegación y permitirá el arribo de buques de mayor calado. La siguiente, por favor. Muchas gracias por su amable atención. Cumplida la orden, señora presidenta. Gracias. Compromiso. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días.
Soy el contraalmirante Marco Antonio Martínez Plancarte, director general de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría de Marina, y el día de hoy tengo el honor también de informar al pueblo de México la situación que guarda el sistema. La siguiente, por favor. El Sistema Portuario Nacional de México está integrado por 103 puertos y 15 terminales habilitadas. En la presente administración se ha establecido como meta el fortalecerlo, con el fin de alcanzar un mayor desarrollo que redunde en una prosperidad compartida en beneficio de toda la ciudadanía. Para tal efecto, se iniciará con los 6 puertos que anteriormente mencionó el almirante secretario, que son Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz y Progreso. La siguiente, por favor. El puerto de Ensenada cuenta con 2 recintos portuarios, Ensenada propiamente dicho y el Sausal. Actualmente recibe buques de contenedores, cruceros, pesqueros en el mismo recinto, por lo que con la inversión y las modificaciones se buscará separar sus vocaciones, dejando el puerto de Ensenada para cruceros y el puerto del Sausal para carga contenerizada e hidrocarburos, y por un costado los pesqueros. En la diapositiva tenemos al puerto de Ensenada en la imagen superior y al Sausal en la inferior. De igual forma, se realizará una ampliación en la dársena de maniobras y un incremento en la profundidad, con el fin de recibir buques de mayor porte y aumentando la seguridad mediante la construcción del Centro de Control de Tráfico Marítimo. En el caso del puerto del Sausal, se ampliarán las escolleras y se reubicarán a los pescadores para brindarles mayor seguridad en sus actividades, permitiendo al mismo tiempo que se liciten las terminales de contenedores en el puerto, lo que viene a representar un 223% con referencia a las actuales y un aumento aproximado del 85% en la recaudación aduanera. Esto con una inversión pública de 5,745 millones de pesos y con un periodo de ejecución de 2025 para iniciar en enero y concluir en 2028. La siguiente, por favor. El puerto de Manzanillo. Manzanillo es el puerto con mayor movimiento de carga comercial en México y es el tercero a nivel Latinoamérica. Cuenta con una capacidad para recibir buques Panamax de hasta 395 metros de eslora, que transportan alrededor de 1,800 contenedores. Con la inversión de Nuevo Manzanillo se proyecta recibir buques de mayor porte, que es la tendencia en la construcción naval actual. En San Pedrito se cuenta con infraestructura y equipamiento. San Pedrito es el actual puerto de Manzanillo, que se contienen en 450 hectáreas y recibe carga contenerizada, graneles, minerales, agrícolas, petrolíferos, carga general, automóviles, cruceros, pesca comercial. Nuevo Manzanillo, que se compone de 1,880 hectáreas, casi 4 veces más grande que Manzanillo. Se ubica en Cuyutlán y alberga una terminal para recibir gas natural y se prevé que con la inversión se construyan 2 terminales de hidrocarburos, así como la construcción de un patio para incrementar la capacidad de almacenaje de contenedores, la construcción de un muelle especializado para apoyar a la industria de pesca de altura, 4 terminales de contenedores también y dragados de construcción, así como la construcción de un recinto aduanero con capacidad para atender una demanda anual de hasta 10 millones de TEUs. Se estima un incremento, es decir, de contenedores. Se estima un incremento de 7,500 millones de pesos anuales que actualmente que aumente la captación de los recursos del sistema en Manzanillo de la Cipona, lo que viene a representar un 148% de aumento de los actuales. Y al mismo tiempo se prevé un incremento de 120% en la recaudación aduanera. Todo esto con una inversión pública de 13,598 millones de pesos y en un periodo de ejecución de 2025 a 2029. La siguiente, por favor. El puerto de Lázaro Cárdenas. El puerto de Lázaro Cárdenas tiene la capacidad de recibir buques de mayor porte de hasta 165,000 toneladas de desplazamiento
y presenta una vocación automotriz, agroindustrial, de construcción, minería, químicos, siderúrgica y de contenedores. Moviliza actualmente 4 millones de TEUs anuales, previéndose que con los proyectos de infraestructura duplique un poco más a 8.200 millones de TEUs, aumentando su capacidad en los proyectos que consisten en el desarrollo de la isla de La Palma, las instalaciones aduaneras y salida del Puerto Sur, un reordenamiento en la vialidad, una construcción de una vialidad alterna, la ampliación de patios del recinto fiscalizado y un reordenamiento urbano en los poblados de El Naranjito, Zacatula, que es municipio de la Unión Guerrero, a fin de establecer áreas de desarrollo industrial relacionadas con la operación del puerto para que se pueda generar un polo de desarrollo. Se elevará en un 25% el manejo de cargas, pasando de 32 millones de toneladas en 2024 a 40 millones para 2029. Se estima un incremento en la captación de los recursos para la Cipona de 2.000 a 2.065 millones de pesos, lo que representa 290% de la captación actual, y con el consecuente aumento aproximado del 85% en la recaudación aduanera. La siguiente, por favor. El puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco, habiendo sido un atractivo turístico y después de haber sido afectado por el impacto del huracán Otis, se tiene proyectado realizar mejoras que le permitan volver a ser el mismo referente, por lo que se tiene considerado dar un mantenimiento mayor al muelle de usos múltiples y a las dos reservas portuarias que son el Jardín del Puerto y el Centro de Consumo. A la primera de estas, al Jardín del Puerto, se le realizará un mantenimiento para recuperar el espacio social, y a la segunda se va a remozar para poder licitar las áreas de centros gastronómicos y de entretenimiento con el fin de atraer una derrama económica turística. También se realizará una extensión en el muelle que le va a permitir el atraque de cruceros turísticos, y a la terminal de vehículos, que tiene una capacidad alrededor de 1.600 vehículos, dependiendo del tipo de vehículos que se trate. La reactivación comercial del puerto de Acapulco con el movimiento de vehículos estima alcanzar una recaudación de 5% anual. Y en el rubro de la terminal de cruceros se prevé que pase de 2 cruceros que se registraron en 2024 a 17 para 2025. La siguiente, por favor. En el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz tiene una vocación automotriz, de contenedores y granel agrícola. Con una inversión de 1.800 millones de pesos se podrá potencializar sus capacidades mediante la construcción del rompeolas Oriente, que permitirá el establecimiento de terminales interiores en el puerto de la Bahía Norte, trayendo consigo atracción de inversión. Se estima un incremento de 1.415 millones de pesos anuales en la captación de recursos para la Acipona, parte del sistema de puertos, lo que viene a representar un 133% de las actuales y un aumento aproximado en la captación, en la recaudación aduanera de 161%. La siguiente, por favor. Puerto Progreso. El Puerto Progreso, ubicado en la península de Yucatán, cuenta con un proyecto que consiste en desarrollar una plataforma de 80 hectáreas que puede bien ser utilizada para el establecimiento de un astillero y terminadas destinadas a granel mineral, gas licuado, petróleo, contenedores. Para ello se requiere realizar un dragado de construcción, como se indica en la diapositiva, en los canales de acceso y en las dársenas. Este proyecto tiene una inversión mixta de 7.225 millones de pesos, integrado por 5.200 del gobierno federal y 1.500 del gobierno del estado de Yucatán, y una inversión privada de 525 millones de pesos. Se estima un incremento de 800 millones de pesos anuales en la captación de recursos para la Cipona, lo que representa el 60% de incremento en las ganancias actuales y un aumento aproximado del 57% en la recaudación aduanera. La siguiente, por favor. Vamos a pasar al video, por favor.
Situación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Sistema Portuario Nacional. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec une el Océano Pacífico con el Atlántico en la parte más angosta de nuestro país, mediante una plataforma logística que ofrece una nueva vía al comercio global. Se integra por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 12 polos de desarrollo y 4 puertos. El ferrocarril cuenta con 3 líneas. La Z corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz en 323 kilómetros. Desde su inauguración en diciembre de 2023, ha transportado a más de 65,000 pasajeros y 221,000 toneladas de carga. La FA, con 310 kilómetros, va de Coatzacoalcos a Palenque, conectando con el Tren Maya. Se inauguró en septiembre de 2024 para el servicio de pasajeros y carga. Contará con acceso a la refinería de Dos Bocas. La K está en proceso de rehabilitación, con más de 459 kilómetros para unir Oaxaca con Chiapas y conectar con Guatemala. De manera prioritaria, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se apoyó a las familias que habitaban en derecho de vía con más de 27,000 acciones de vivienda, destacando la entrega de 2,400 viviendas nuevas. Cuenta con 12 polos de desarrollo, 9 en proceso de activación, con incentivos para inversionistas a fin de generar mejores empleos. Los puertos del corredor interoceánico Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas forman parte del Sistema Portuario Nacional que gestiona y opera los puertos del país, facilitando el transporte marítimo y el intercambio comercial. Este sistema, compuesto por administraciones del Sistema Portuario, ASIPONAS, APIs estatales, municipales y capitanías de puerto, trabaja bajo la supervisión de la Secretaría de Marina, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, asegurando eficiencia, seguridad y compromiso con la preservación del medio ambiente. La actual administración se propone impulsar de manera exponencial todos los puertos y entidades del Sistema Portuario Nacional, incluyendo los puertos del corredor interoceánico y 6 puertos clave. En el puerto de Salina Cruz destaca un rompeolas de 1,600 metros, diseñado para recibir buques de gran calado, y Coatzacoalcos se moderniza para el cruce interoceánico. En ambos puertos se construirán terminales especializadas en contenedores. Dos Bocas y Puerto Chiapas fortalecen capacidades para potenciar sus vocaciones petroleras y agroalimentarias. Además, 6 puertos claves se fortalecen. El puerto actual de Manzanillo es el más importante de México para la importación y exportación, gracias a su gran volumen de carga y ubicación en el Océano Pacífico. El proyecto Nuevo Manzanillo, que se expandirá de 450 a 1,880 hectáreas, aumentará su capacidad de movilización de contenedores de 3,9 millones a 10 millones anuales. Esto reforzará su papel crucial en la logística marítima del país. El puerto de Lázaro Cárdenas se destaca por su capacidad de manejo de contenedores, desempeñando un papel vital en el comercio con Asia. A septiembre de 2023, el puerto reportó un incremento del 29% en el manejo de carga contenerizada, mientras que en enero de 2024 se observó un crecimiento del 41%. Veracruz, uno de los puertos más antiguos, es esencial para el comercio en el Golfo de México y opera como un hub para productos agrícolas y petroquímicos. En 2023, movió casi 1 millón de automóviles. Progreso, en Yucatán, es vital para la exportación de productos agrícolas y conecta la península con otros mercados. La ampliación programada del puerto, anunciada en 2024, busca aumentar la capacidad de manejo de contenedores y carga. Ensenada, en Baja California, es clave para el comercio con Estados Unidos, centrado en carga contenerizada y turismo de cruceros. En 2023, Ensenada recibió más de 340,000 cruceristas, destacando como un destino preferido en el Pacífico. Acapulco, además de turismo, maneja operaciones de carga y ofrece rutas estratégicas para el transporte marítimo. Se están llevando a cabo proyectos para continuar mejorando la infraestructura portuaria y facilitar el acceso a nuevas rutas comerciales. Estos puertos jugarán un rol crucial en la ola del nearshoring y el corredor interoceánico, acercando las cadenas de suministro a los mercados de consumo. Los puertos son el motor de la economía del país y fortalecen el comercio marítimo, por lo que se buscará optimizar y modernizar sus operaciones para mejorar la competitividad y generar empleo en las comunidades locales. Gobierno de México.
sobre el tema. A ver, sobre el tema acá. Muy buenos días, doctora. Buenos días, secretaria, subsecretaria. Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. Estoy viendo el proyecto como más integral, ya más claro de lo que se había planteado antes. Me quedan algunas dudas sobre la conexión que va a hacer con el Tren Maya. En este momento el Tren Maya tiene estaciones de pasajeros y este proyecto está destinado como a la carga de productos. Saber si en la parte de Quintana Roo se van a desarrollar como estaciones de carga exactamente, porque ahorita creo que hay estaciones de pasajeros, o cómo se piensa operar esta parte de la carga y se van a desarrollar nuevos lugares para descargar y cargar los productos que puedan llegar de esta zona, porque creo que es muy importante el tema porque todo llega ahorita vía carretera, a Quintana Roo, a Yucatán, y creo que esta conexión pues va a ser un muy buen tema de los precios. Sería mi primera pregunta. Sí, el Tren Maya, además de pasajeros, va a ser un tren de carga. En los próximos 2 años, 25 y 26, se van a hacer todas las obras necesarias de espacios intermodales, todo lo que se requiere para que sea un tren de carga. Y en Palenque, ahora le doy la palabra al almirante secretario para que les explique la conexión del interoceánico con el Tren Maya. Ahora, el interoceánico también es un tren de pasajeros. Ambos son de pasajeros y de carga. El Tren Maya ahora funciona como pasajeros, va a tener la línea de Palenque a Chetumal, que la vamos a ir a inaugurar ya con… El presidente lo dejó, que podían pasar los trenes, y ahora ya está funcional, ya se van a empezar a vender boletos para que pueda dar toda la vuelta a la península, como fue planeado, y el próximo año inician las obras de carga. Y si el almirante nos explica cómo va a ser la interconexión. Sí, la interconexión con el Tren Maya es de fundamental importancia para unir toda la red. Por el momento nosotros vamos a tener un patio de trasvase en Pacalná, en espera de que Tren Maya termine su desarrollo de tren de carga. En Palenque, Tren Maya va a ser una terminal de carga intermodal, y el transísmico se va a conectar a esa terminal para no tener doble infraestructura. Vamos a trabajar en conjunto con Tren Maya para utilizar esa terminal, y a partir de ahí nosotros entregamos la carga a Tren Maya y ellos se la llevan. Gracias. Solo una pregunta. ¿Cuál es la velocidad que va a llevar el tren de carga o el trayecto completo? ¿Tiene alguna cifra de eso? El tren del Istmo es un tren que mueve una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Y el Tren Maya tiene 2 velocidades, una velocidad para temas de pasajeros que llega hasta 160 kilómetros por hora, y de carga va a ser igual que el transísmico. Muchas gracias. Presidenta, ¿cuándo iría a inaugurar lo de Chetumal? Es que ahorita lo mencionó. El 15, el 15 de diciembre. Ahí los invitamos para que nos acompañen. Muchas gracias. Como mi segunda pregunta, se habló de un amparo que había generado el Poder Judicial para el tema de Calica. Su casa está en Playa del Carmen, yo conozco muy bien el tema de Calica, es una devastación que hemos sufrido durante muchos años y casi imposible hacer algo antes de que se empezara a tomar acciones, y salió una noticia de un supuesto amparo contra la determinación de que sea área natural protegida. Calica aparte tiene un puerto de alto calado también, que es lo que tiene, y saber qué está pasando con el tema de Calica, si el amparo ya no es un área natural protegida, o cuál es el estatus que guarda toda esta situación, porque para los playenses sí es muy importante el tema que está sucediendo con Calica. Le pedimos a la secretaria que a ver si viene mañana o nos envía una nota sobre el amparo para ver si otorgaron la suspensión o no. Calica, como ustedes saben, amplió su trabajo a mucho más área de la que tenía el permiso original y ha causado un daño ambiental enorme en la zona.
La decisión que tomó entonces el presidente fue declararlo área natural protegida y con ello se clausuraron los trabajos de la minería en esa zona. Hasta el momento permanecen así. Vamos a ver el tema del amparo. Ellos en algún momento dijeron que había una expropiación, no hay expropiación, es decreto de área natural protegida. Nosotros estamos convencidos de que es lo mejor que se puede hacer y vamos a seguir defendiendo este decreto. Y vamos a pedirle a Alicia que nos informe de hasta dónde va el amparo, y ellos están poniendo también a nivel del Tratado de Libre Comercio, los esquemas, los instrumentos que existen cuando hay controversias, pero de todas maneras nosotros lo vamos a defender, porque es un tema ambiental por encima de todo. Y además, ninguna empresa, sea estadounidense, sea canadiense, refiriéndonos también a las mineras canadienses, las mismas normas ambientales que tienen sus países tienen que ser las normas ambientales que cumplan en nuestro país. No pueden quebrantar un impacto ambiental o una norma ambiental. Eso es parte también del TEMEC. Entonces nosotros lo vamos a defender y te informamos cómo va lo del amparo. Sobre la controversia que hay con Calica, nada más para ampliar un poquito la información, saber si hay un juzgado, de estos internacionales que está llevando una controversia, creo que de $1.500 millones contra el Estado mexicano. Saber si tiene información, si hay algunas personas que hayan visitado la zona, porque pues si van a juzgar desde un papel o desde quejas, saber si el tribunal internacional que estaría juzgando esto comercial, pues ya mandó visores a revisar, o biólogos o algún tipo de especialistas para que revisen de verdad el daño que causaron en la zona. No sé si está enterado de eso o si hay alguna parte de ese proceso. Es muy buena idea, lo vamos a plantear a Alicia y a Marcelo Ebrard, que llevan estas controversias, porque no es un tema comercial, es un tema ambiental. Entonces, además, tanto que se planteó del supuesto daño ambiental del Tren Maya, y en cambio se tienen estas y otras concesiones que se dieron en su momento, que tienen mucho más impactos ambientales y que no hay ninguna manifestación en torno a esto. Entonces, muy buena idea que aquellos que están viendo este tema pues visiten el área y vean los impactos ambientales que generó Calica. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sobre el tema, a ver. Presidenta, buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Buenos días a todos. Preguntarle en el tema, hablaban de los polos de desarrollo del bienestar. ¿Cómo se distribuirán el tipo de empresas que van a participar o a poder participar? ¿Se va a homogeneizar por giros o cómo se van a asignar los lugares dependiendo cada polo? Y también cómo se va a blindar a las comunidades locales, porque con la llegada de este tipo de desarrollos precisamente pues aumentan los precios de rentas, aumentan los precios de algunos servicios. ¿Cómo se ayudaría en este caso a las comunidades? Sería mi primera pregunta. Sí, los polos de desarrollo tienen vocaciones establecidas de acuerdo a los estudios que se hicieron de preinversión. Por ejemplo, los polos de Coatzacoalcos son básicamente de industria petroquímica. Las empresas ya fueron adjudicadas en los polos de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. En ese caso, ellos van a invitar a inversionistas para que se establezcan como parques industriales. ¿Cómo vamos a proteger a la población? Bueno, la Secretaría de Desarrollo, la SEDATU, ya está elaborando los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Los está haciendo con los municipios. De los 79 municipios, llevamos 16 planes ya aprobados por los municipios, de tal manera que el crecimiento de la mancha urbana y todos los servicios sean ordenados y no tengamos una afectación a la población.
Además, pues estamos en coordinación con Infonavit y con todas las instancias del Gobierno de la República para evitar que haya una anarquía en el desarrollo inmobiliario. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta. En los polos de bienestar, además de las consultas que tienen que hacerse, no solo la consulta indígena en la que estamos de acuerdo, pero además ahora es constitucional, sino que el objetivo no es que sean polos desligados de las comunidades, sino que traigan beneficios a las comunidades. No es como el desarrollo de las eólicas en el Istmo, que se dio desordenado y a costa de las comunidades, sino por el contrario, que tengan beneficios y además que haya un desarrollo integral en la zona, como bien dice el almirante secretario. Incluso está planteado el desarrollo de viviendas y otros beneficios sociales para quienes van a trabajar en los polos de bienestar. Muchas gracias, Presidenta. Mi segunda pregunta, en los proyectos de puertos no veo al puerto de Tuxpan a un futuro, no sé si tienen planes para en algún futuro cercano desarrollar el puerto de Tuxpan, ampliarlo. Tiene 30 años prácticamente esperando el puerto de Tuxpan, desde los 90 que se empezó la autopista. En el 94 lo empezó Salinas, la inauguró Peña Nieto, imagínense cuántos años tardó la autopista, y el puerto de Tuxpan, la idea de esa autopista era ampliar las funciones del puerto por la cercanía con el centro del país y todos los estados de esta zona. No sé si tiene pensado algún plan para el puerto de Tuxpan a futuro cercano. Se está evaluando. Tuxpan, de acuerdo con Marina, lo puede explicar mejor el almirante, está pensado más como cabotaje. Pero de todas maneras, la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, tiene planteado un polo de bienestar en Tuxpan. Tuxpan es de las ciudades que tuvieron un auge muy importante con la industria petrolera y que al privatizarse, abandonarse, perdió pues muchísimos empleos. Entonces el objetivo pues es también impulsar Tuxpan y otras ciudades de Veracruz. Entonces se va a evaluar en este marco. No sé si quiera agregar algo. No, con eso. Ya que también hay otros puertos que es importante que se sepa que hay empresas privadas que han solicitado el desarrollo. Por ejemplo, Punta Coloneta, hay una empresa privada que está planteando su desarrollo. Recientemente se informó en el sur de Quintana Roo para cruceros, el desarrollo a partir de inversión privada, y hay otros puertos que también en Tamaulipas que los está evaluando la Secretaría de Marina para ver su viabilidad. Ya que nombraba a la gobernadora de Veracruz recién que tomó posesión, Rocío Nale, su primera acción fue cancelar la caseta del puente Coatzacoalcos 1, que eso recibió muchos aplausos del comercio, de toda la zona. ¿Tiene planeado, porque hay muchos puertos, o más bien muchas casetas que son de puentes que tienen desde los años 60 y 70 que se construyeron, prácticamente ya se pagó y siguen existiendo esas casetas de peaje? ¿Tiene pensado que se cancele por parte de su gobierno en Capufe algunas otras casetas? Presidenta, gracias. Se está evaluando. Es importante que sepa la ciudadanía que el pago de las casetas, en el caso de Capufe, no solamente sirve para pagar, digamos, la inversión que se hizo, sino para el mantenimiento de una parte importante de las carreteras. Se está valorando en algunos casos, por ejemplo, que paguen el transporte de carga y no así los vehículos que son particularmente del Estado, que tienen placa del Estado. En todo caso se está evaluando en algunos casos. Sí, en algunos casos se está valorando, pero todavía no tenemos una solución. Lo que sí es que estamos trabajando en que muchas casetas representan pues largas filas en muchísimos estados de la República. Entonces, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está evaluando con Capufe mecanismos que permitan pues agilizar las casetas. Muchas gracias, Presidenta. Muy amable. Vamos de este lado y luego vamos de este lado. Gracias. Buenos días, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, ayer habló
sobre esta reunión de trabajo que se va a realizar en Acapulco. Bueno, usted hablaba que va a ser el Consejo de Seguridad de Acapulco, donde van a asistir gobernadores y al concluir este consejo están convocados los gobernadores para hablar sobre el plan que se va a implementar en caso de una deportación de migrantes. Preguntarle qué gobernadores de la frontera norte están convocados, si está convocado el gobernador de Sonora y la gobernadora de Baja California, y también preguntarle si ese martes, comentó que iba a ser el martes, ¿será la conferencia matutina en Acapulco o va a ser aquí? También si hay alguna información sobre esa reunión que nos pueda adelantar en los temas de la agenda, y pues si tienen estimados los recursos que invertirán en la frontera para atender a los migrantes. También sobre los migrantes de otras nacionalidades, si tienen previsto que las deportaciones sean a través de México. Vamos a tener el Consejo Nacional de Seguridad. Ese consejo se tiene que hacer por ley. Entonces, ahí hay una reunión previa con la coordinadora del consejo, el secretario de Seguridad y la secretaria de Gobernación, por el tema de los recursos del próximo año que se van a distribuir, de los distintos fondos que se distribuyen para seguridad, tanto a los estados como a los municipios. Y posteriormente vamos a tener la reunión que tiene su parte, digamos, protocolaria, y también al mismo tiempo pues vamos a explicar nuevamente el fortalecimiento de la estrategia de seguridad que estamos haciendo y cómo es necesaria la coordinación integral con todos los gobernadores y gobernadoras. Apenas ayer acordamos, tuvimos gabinete nosotros, y ahí la Secretaría de Gobernación va a convocar obviamente a la gobernadora de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para poder tener esta reunión en donde nos pongamos de acuerdo cómo recibir a nuestros paisanos y paisanas en caso de que haya una deportación masiva. ¿Se tiene estimado algún recurso para...? Ya lo informaremos, estamos trabajando en ello. Ya lo informaremos, repito, hay una parte que tiene que ver con los consulados, otra parte que tiene que ver con el trabajo que tendríamos que hacer en México. Esperamos que no ocurra, pero si llega a ocurrir, pues estar preparados para recibirles. Hay un acuerdo actual con la administración del presidente Biden, en donde para muchas de las nacionalidades ellos directamente los envían vía aérea a sus países de origen. Ahí en donde no tienen una relación directa, hay un acuerdo también para que contribuyan desde México a enviar a las personas a sus países de origen. Evidentemente nosotros pues somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función pues es recibir a las y los mexicanos. Y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones, pues para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países. Gracias, presidenta. En un segundo tema, preguntarle sobre Tijuana, sobre los cruces fronterizos. Si tienen contemplado algún proyecto para agilizarlos, tanto de México a Estados Unidos como viceversa. Y también preguntarle sobre el teleférico, si sigue en pie esta propuesta que usted hizo durante su campaña y cuál sería la posible solución para este problema de los cruces. Y ya nada más sobre los polos de bienestar para Sonora, preguntarle qué han incluido para Sonora en cuanto a infraestructura para corredores industriales y pues los polos del bienestar. Sería todo, presidenta. Bueno, México terminó Otay 2. Estuve hace poco en la frontera cuando visitamos Baja California. Y es increíble porque está totalmente terminada, era un acuerdo binacional. Y del lado de California, del estado de California, pues tendría que venir la continuación. Entonces está un área muy moderna para el paso fronterizo, la aduana, principalmente para vehículos de carga, y llega uno al muro y no hay nada del otro lado. O sea, del otro lado pues han incumplido con la parte que le corresponde,
porque está el permiso, pero no han avanzado con ninguna infraestructura. Entonces esperamos pues que se avance con este proyecto. Ahora, cuando estuve ahí hablamos porque la Secretaría de la Defensa Nacional ayudó a los ingenieros militares a hacer esta obra. Hablamos con la gobernadora y con Migración, Aduanas, etcétera, pues para que pueda utilizarse esta infraestructura, porque ni modo que se quede abandonada, es una infraestructura muy moderna. Entonces la idea es que esta obra por lo menos ayude a Otay, a la actual de Otay, que permita pues hacer una movilidad para el transporte de carga en lo que se construye del otro lado. Y hay otros proyectos, algunos públicos, hay incluso empresas privadas que han planteado la posibilidad de tener puentes fronterizos que permitan el desarrollo de polos de bienestar de un lado y del otro de la frontera, como parte pues del desarrollo de América del Norte, que son buenos planteamientos, y pues que ya revisaremos con el presidente Trump en su momento, con la administración Trump. Lo del teleférico, Presidenta. Sí, el próximo año se van a terminar las obras que están actualmente en Tijuana, el viaducto, la planta de tratamiento, que todavía requieren una parte del trabajo. Se inicia pues todo el estudio, aunque ya hay estudios preliminares, pero hay que revisarlos, de la planta desaladora para la dotación de agua para Tijuana. Se va a trabajar con el distrito de riego de Mexicali, que es muy importante para poder hacer eficiente el uso del agua, y ya sería hasta el 2026 en todo caso donde se revisaría lo del cablebús. Ajá. Y para Sonora, lo que preguntaba de los polos del bienestar. También se trabaja con sí, se está trabajando. Ahí pues obviamente es muy importante el puerto de Guaymas, que también es parte de lo que está desarrollando Secretaría de Marina. Ahí hay una parte pública y como en estos proyectos que se han planteado, hay una parte pública, la administración del puerto es por parte de la Marina y hay una inversión privada para el desarrollo pues ya del propio puerto con contenedores, y esas obras se licitan para que sean muy transparentes. En el caso de Guaymas pues está este planteamiento, y alrededor del puerto de Guaymas pues hay un desarrollo muy importante, y también la comunicación del puerto de Guaymas tanto hacia afuera del puerto, que ya está transportando una parte de los vehículos de la Ford que se fabrican en Sonora, como la comunicación del puerto de Guaymas hacia la frontera, en particular a Sonoita, que es muy importante. Entonces se está trabajando conjuntamente en ese y otros proyectos de lo que se llama el Plan Sonora. Estamos trabajando, si se fijan, estamos yendo con todos los gobernadores, además de ir a hacer un evento público para informar a la ciudadanía de los programas de bienestar y otros temas. Nos estamos reuniendo con los gabinetes. Se hizo una primera reunión cuando ganamos la presidencia como presidenta electa, y ahora pues ya las reuniones formales que nos permiten definir los proyectos estratégicos en cada entidad de la República. Entonces en todas las entidades vamos a invertir y ahí estamos definiendo con los gobernadores cuáles son. Una vez que ya viajemos por las 32 entidades, ya vamos a hacer públicas los proyectos estratégicos como parte del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que presentarse a finales de febrero. Acá, de este lado. Buenos días, Presidenta. Gabinete Stephanie Palacios, del periódico Quequi de Quintana Roo y de Ciudad de México. Pues ya comentaban ayer un poquito con el tema de este impuesto. Presidenta, ¿cómo va esta transición en negociación de este cobro de impuestos a cruceristas de $42? Queda un poquito como ambiguo, me gustaría saber si podía ampliar un poquito este tema y confirmar si sí entra en vigor el 1 de enero de 2025, o eso me gustaría como confirmar mi primera pregunta. No, primero no es un derecho nuevo. Es una actualización, es un impuesto, se llaman derechos en estos casos. Es una actualización de ese derecho. Y el almirante secretario y la Secretaría de Turismo están en comunicación con las empresas de cruceros para ver cómo
qué impacto pudiera llegar a tener esta actualización, porque es importante que se conozca, porque hemos dicho que no hay realmente un aumento de impuestos, sino son actualizaciones que se están haciendo a distintos derechos en particular, y los impuestos aumentan lo que aumenta la inflación. Entonces hay una reunión y ya van a estar evaluando ellos con las empresas de cruceros. Y ellos, ayer lo comentaba porque dijo que se iba a reunir con la Secretaría de Hacienda y justo el almirante para ver esto, simplemente porque quedan, que serán 26 días escasos, y para saber, porque ellos hace unos días se reunieron unos líderes empresariales en Coparmex, con Canaco Servitur, para revisar este asunto, ¿no? Para el tema de estos ajustes de los $42. O sea, si entra o no, esa es la pregunta, ¿no? La confirmación, sí, porque al final son poquitos. Lo vamos a definir a partir de este diálogo que se establezca entre la Secretaría de Marina principalmente, que es quien tiene la responsabilidad de los puertos en el país, la Secretaría de Turismo y obviamente la Secretaría de Hacienda. Con la Secretaría de Turismo, que en algunos casos así se había hecho como algunas reuniones extraordinarias en el tema de que posiblemente pudiera ser para el próximo año, o sea, 2026, por la premura del tiempo. Pero lo importante es decir que es una actualización, no es un impuesto ni un derecho nuevo. Y segundo, van a reunirse, ya se aprobó la ley de ingresos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. En ese caso se tiene que aprobar en las dos cámaras. En la ley de presupuesto, que por cierto ahora voy a mencionar un tema, esa solo se aprueba por la Cámara de Diputados. Entonces, dado que nos han pedido, enviaron una comunicación, le pedí a los secretarios que se reúnan con ellos, y ya en estas reuniones pues me van a informar. ¿Tienen algún día o que ellos se estén reuniendo? Se están reuniendo, ahí. Sí. Ok, perfecto. Hay diálogo. Y sí, porque al final de cuentas es como también ver si habría algunas afectaciones, que es lo que comentaba con el secretario. No creemos que haya afectaciones, pero de todas maneras es importante dialogar con ellos. Ok, y en mi segunda pregunta, ayer hubo una ejecución en la Ciudad de México, en esta Plaza Millana. Si hay alguna información, esta persona que fue ejecutada en este restaurante, en esta plaza, pues parece que tiene presuntos vínculos con un cártel, que también está vinculado justo con el atentado que sufrió el secretario actual, Omar García Harfuch, en 2020. Si tienen alguna información al respecto. Va a comunicar creo que ya comunicó la Ciudad de México, no sé si ya comunicaron la Ciudad de México sobre este tema. Ayer anoche hubo un comunicado, ¿no? Y el Gabinete de Seguridad informará también. Y sobre esta alerta epidemiológica de esta bacteria que anunciaron, ¿hay alguna información? Si hay algunos estados que están en alerta, si hay alguna información sobre esto. También va a informar la Secretaría de Salud. A mí ayer me informaron de un caso, pero digamos que está controlado y va a informar la Secretaría de Salud. Bueno, ya justo, entonces, como está en la de las comisiones este tipo de, este incremento. No está en comisiones, ya se aprobó. Ya, sí, pero en Senado ya se aprobó la ley de ingresos en las dos cámaras, pero nosotros pues siempre dialogamos y escuchamos los planteamientos de distintos sectores. Entonces, particularmente en este caso, que sepan las empresas de cruceros que van a estar dialogando con el almirante secretario y los secretarios incorporados con esto. Y ya vamos a evaluar. Entonces es como ahorita están como en la transición, en la negociación, ya posteriormente. Están dialogando. Están dialogando. Sí. Gracias, presidenta. Por cierto, aprovecho para decir, porque a todos los presidentes y presidentas municipales, a los y las gobernadoras, no van a regresar los moches en la aprobación del presupuesto, ni va a haber etiquetados. ¿Cómo se va a controlar eso? Pues confiamos en el Congreso, en que no van a regresar los vicios del pasado. Entonces, porque me comentaron que hay algunos presidentes o presidentas municipales que están yendo a hacer gestiones para que se incorpore en el presupuesto algo. Entonces, vamos a invertir en todos lados. Es más,
yo pienso reunirme con todos los presidentes municipales, sea por regiones y presidentas, o todos en una reunión, porque queremos sumar recursos de los municipios, de los estados y del gobierno federal, particularmente en el tema del agua, pero no solo. Entonces, eso va a permitir que, aunque sea poquito el recurso que tiene una presidencia municipal, si sumamos esfuerzos de proyectos, programas que de por sí existen, pues entonces vamos a dar mucho mejores resultados en los próximos 3 años, que es el mandato de las y los presidentes municipales. Entonces vamos a apoyar a todos y a todas desde el gobierno federal, pero de una vez es importante que no van a regresar los moches, no va a regresar este esquema de etiquetados en los presupuestos que tanto daño le hizo al país. Eso lo saben los diputados de todos los partidos políticos, no solamente de los partidos aliados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, sino también lo saben los otros partidos políticos de oposición, que no deben regresar bajo ninguna circunstancia pues los vicios del pasado, ¿no? Entonces es importante mencionarlo, porque vamos a apoyar a todos y a todas en la medida de lo posible, pero es importante que se guarde una unidad en el presupuesto de egresos de la Federación. Pues nada más es el llamado a decirles que no puede haber etiquetados que en el pasado llevaron a moches que había, que lo he platicado aquí muchas veces, cómo se daban, cómo ofrecían desde las diputaciones ofrecimientos hasta de empresas que iban a desarrollar las obras. Afortunadamente eso ya se terminó y lo tienen claro todos los partidos políticos. ¿Perdón? ¿Se van a acabar entonces con los cabilderos de la Cámara de Diputados? Pues eso ya no existía, ni existe. Entonces nada más es una información importante a todas y todos los presidentes municipales. Del tema, a ver. Gracias. Muy buenos días, Presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Preguntarle de qué forma se va a apoyar sobre todo a las mujeres en estos pueblos de bienestar en el corredor y en todos los puertos donde se están ahorita llevando a cabo. Ya no se llaman parques industriales, sino polos de bienestar. ¿Cuál es el objetivo de los polos de bienestar hoy del interoceánico y después en otros lugares de la República que vamos a desarrollar? Es que sean para beneficio de las y los mexicanos. Entonces, no solo se trata de el desarrollo industrial con cierta planeación, porque la vocación de los polos de bienestar pues tiene que estar definida a partir de los recursos naturales que hay en determinada entidad de la República o en una región, o de desarrollos industriales que se han dado en ciertas zonas que tienen una vocación. Por ejemplo, Veracruz pues tiene una vocación histórica de la petroquímica, entonces hay infraestructura que se ha desarrollado ahí, por decir un ejemplo. Pero la idea de los polos de bienestar es sí la inversión privada, pero además que traiga bienestar a la población. Y el bienestar tiene que ver con buenos salarios, por eso el aumento salarial que anunciamos ayer, que va a seguir aumentando el salario mínimo, tiene que ver con que haya vivienda, que si va a trabajar ahí, quienes van a trabajar ahí, pues que tengan acceso a educación, que tengan acceso a una vivienda digna, que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a movilidad y que haya acceso a la justicia para las mujeres. Entonces, todo está planteado en todo el país, pero particularmente para estos polos de bienestar. Trabaja en este caso la Secretaría de Marina, pero trabajan otras secretarías pues brindando los grandes derechos de los que hemos hablado varias veces. Ok,
Ok. También preguntar si trascendió que va a haber un descuento en cuanto al boletaje del tren interoceánico, saber si esto es real o no, si esto supuestamente esto es del 28 de noviembre y al 1 de enero. Y si lo mismo pasaría también en el Tren Maya, si por periodo vacacional va a haber algún descuento. ¿Va a haber algún descuento? Por lo pronto no. Adelante. Para ir. Bueno, los descuentos ya están anunciados en las páginas. Ok, gracias. Y son descuentos para los adultos mayores, que tienen 50%. Sí, a las personas con capacidades diferentes también, a los estudiantes también tienen el descuento del 50%, y cuando alguna persona demuestra que tiene que no trae dinero para comprar su boleto, lo dejamos pasar gratis. Ok, muchísimas gracias. Esto es por periodo vacacional, ¿verdad, Miranda? Ok, bueno. Okay, ya les informamos del Tren Maya porque no tengo la información. Okay, bueno, y Presidenta, también, pues, ¿qué mensaje le daría hacia la oposición ante tantas críticas en torno a la seguridad nacional? Tanto critican a su gobierno y pues también hay críticas diciendo que pues por ser mujer, que usted no va a poder con la seguridad. Saber si también ya hay algún avance, algún informe de parte del secretario de Seguridad. ¿Informe del secretario de Seguridad? De ahorita que está ¿En Sinaloa? En Sinaloa. Sí, él va a estar informando a través de comunicados. De esos comunicados, sí. Ha habido varias detenciones y se está haciendo una revisión integral del trabajo coordinado de todas las áreas del gobierno federal y del gobierno estatal. Entonces esa es la tarea que tiene el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en este momento en Sinaloa y va a ayudar mucho. Que por cierto ahí el Reforma sacó de que cambio en la estrategia de seguridad. Las estrategias de seguridad, sí. Siempre hablamos de la coordinación como parte de la estrategia de seguridad. Entonces, para ayudar a la coordinación, que existe la coordinación, pero a veces se requiere una coordinación operativa mayor. Entonces, estamos nombrando responsables en distintas zonas que nos ayuden a fortalecer esa coordinación. En algunos casos es un responsable de Marina, en otros casos de la Guardia Nacional, en otros casos del Ejército, en otros casos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y como he dicho, la estrategia de seguridad va a dar resultados. No es, ya está dando, porque las detenciones que se han hecho, la incautación que se ha hecho, que es histórica, ¿cuántas toneladas fueron de cocaína en una? ¿Por qué no lo comenta en una de los? Pues sí se han hecho importantes aseguramientos, tanto de cocaína en la mar, tenemos un aseguramiento de más de 8 toneladas en un solo evento, y constantemente estamos asegurando embarcaciones que traen entre 1.5 hasta 3 toneladas de cocaína, además de otros aseguramientos que se han hecho importantes en tierra y que permiten debilitar el tráfico de drogas tanto al interior de México como hacia los Estados Unidos. Entonces, se han hecho aseguramientos, como bien dice el almirante, y hay detenciones, aparte de todo el trabajo de atención a las causas que se está haciendo, y los 4 ejes están dando y van a dar más resultados para bajar todavía más los índices, que es atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, que ya va a salir el decreto, por cierto, de la reforma al 21 constitucional, y vamos a enviar la ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública, y la coordinación, que es muy importante. Y ahora tenemos la coordinación que, repito, agradecemos mucho al fiscal, el doctor Gertz Manero, porque
Hay una presencia permanente de la FGR en la reunión del Gabinete de Seguridad y eso nos está ayudando mucho en la coordinación que se debe tener. Y también los jueces tienen que hacer su parte. Digo, ya se va a hacer la elección el próximo año, que por cierto, qué bueno, creo que ya aprobaron en la Corte que ya van a enviar los fideicomisos a la tesorería, qué bueno, pues es parte de la reforma constitucional y la coordinación pues también tiene que ver con que los jueces hagan su parte, porque ¿cómo es posible las liberaciones que están haciendo? Es de verdad de no creerse la actitud de ciertos jueces, ya no solo en temas que tienen que ver con el pago de impuestos, que hacen largas y largas y largas y largas y largas para que no se paguen impuestos, sino para el tema de delincuencia, en donde liberan delincuentes. Entonces, también el Poder Judicial pues, en este periodo tiene que hacer su parte. Si no, ¿quiénes son los que emiten una orden de aprehensión? Los jueces, los estatales, el de la Ciudad de México y los federales. Y estos amparos que se dan de muchas maneras, incluso contra extradiciones. Entonces, la coordinación es fundamental. Ahora, la oposición pues va a seguir. Ayer, por cierto, que preguntaron de la persona que… No. Que dijo que estaba desempleado. Fíjense qué interesante. ¿Dónde sale el podcast este? ¿Quién dirige Nexos? ¿Se acuerdan de la relación que puso aquí el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador? La relación. Los apapachos. El adelanto de pago, las cartas de Aguilar Camín a Salinas de Gortari y viceversa, que no le alcanzaba, que no había terminado de hacer su… Y ahora aparece en un podcast, según esto, el análisis de 20 años de el primer tratado, en la revista Nexos. No, bueno, pues a ver, hagan su análisis. Ahora, muy desempleado, pero ¿a poco lo han visto viajar en un avión comercial? No, bueno, pregunto, ¿no? Digo, nada más para documentar lo que está ocurriendo, que es importante. La aparición, ¿dónde aparece? Y luego, pues, que según esto está desempleado. No, bueno, pues, ¿en qué viaja, por ejemplo? Digo, ustedes son reporteros, investigadores, vale la pena preguntarse, ¿no? Pero bueno, la oposición, y bueno, es de verdad, increíble, ayer lo decíamos, los inventos de los columnistas y también de las notas. Cambio en la estrategia de seguridad. La presidenta no tiene mano dura.
No. Que por cierto, el autoritarismo nunca va a ser la característica de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Nosotros somos demócratas, siempre hemos luchado por la democracia. Desde cuando yo tuve el privilegio, porque la verdad fue un privilegio, de estudiar fuera de México, mi investigación doctoral, del 90 al 94, viví en el norte de California. Por eso digo que a mí el pueblo de México me pagó mi educación y que lo que estoy obligada a hacer es regresarle al pueblo de México lo que me dio. Por eso vamos a aumentar las universidades públicas, porque queremos que el joven que quiere estudiar la universidad tenga el derecho de estudiar la universidad gratuita, de calidad, humanista, científica. Pero bueno, tuve esa oportunidad de vivir 4 años fuera de México. Por cierto, en aquella época hicimos siempre me dediqué a la academia, pero nunca dejé de participar para la transformación de mi país. Estando allá, recuerdo 2 áreas donde participamos en movilizaciones. Una, por el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar. Llegamos a hacer con mexicanos y mexicanas allá del otro lado, que aprovecho para mandarles saludos a todas y a todos nuestros paisanos y paisanas. Hacíamos movilizaciones frente a los consulados, le llamábamos piquetes, ¿no? Así le llaman allá, porque hay que moverse para que la policía no puedes estar parado, tienes que estarte moviendo. Para demandar a los consulados que se permitiera el voto de los mexicanos que viven fuera de México. Y después, cuando fue Salinas a Stanford, eran los 100 años de esa universidad, y justo se estaba discutiendo el TLC. Y entonces nosotros, los que estábamos organizándonos allá, y acá también en México, pues pensábamos que ese tratado tenía que ser justo y que incluyera buenos salarios para las y los mexicanos y otros temas. Entonces, cuando se presenta, no le digo presidente, porque llegó con un fraude electoral, Salinas de Gortari. O sea, con las diferencias que tengo con Fox, Fox ganó la presidencia. Pero Salinas de Gortari llegó con un fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, cuando vaya, pues éramos un grupo de mexicanos y mexicanas, algunos estudiantes, otros trabajadores del campo, otros trabajadores de fábricas, que hicimos nuestra manifestación en el estadio donde se hizo el evento. Y no hicimos escándalo, sino que sencillamente levantamos carteles. Yo levanté un cartel durante todo el evento que decía: democracia ya, tratado justo. A ver si la encuentran por ahí. Al otro día, en el periódico de esta universidad, pues salió esa fotografía. Porque en aquella época, y es importante que las y los jóvenes lo recuerden, pues vino la privatización de cientos de empresas públicas que se vendieron, ahora que hablan tanto del INAI, ¿no? Digo, entonces no había, pero de manera muy oscura. Supuestamente eso iba a sacar a México adelante de las crisis que hubo previas.
Lo cierto es que termina ese periodo, al mismo tiempo que termina el periodo viene el asesinato de Colosio, en ese periodo de Salinas de Gortari, el levantamiento en Chiapas, y cuando entra el nuevo gobierno de Zedillo, una crisis económica tremenda, que ahí entre ellos dicen que fue un error de uno y error del otro, pero lo cierto es que el periodo neoliberal empieza con Miguel de la Madrid, pero en el periodo de Salinas es donde se venden las empresas y se aplica todo lo que dictaban los organismos internacionales. Y supuestamente México iba a partir de ahí a fortalecer su economía. Pues ¿cuál es el resultado? Diciembre del 94, una devaluación tremenda del peso y una crisis tremenda. Y después de eso se decide rescatar a los bancos por parte de Zedillo de una manera totalmente oscura, con el FOBAPROA, ahora el IPAB, y nunca se rescata a los deudores, a los verdaderos deudores, que hubo muchísimas movilizaciones entonces, se rescata a los de arriba y nunca a los de abajo, porque como decía el presidente López Obrador, no, eso no le llaman rescate, le llaman populismo. Ahí está la foto de… bueno, y los 500 muertos de la oposición en aquella época, asesinados. Entonces, es importante para las y los jóvenes que nacieron después del periodo de Salinas que se recuerde qué se hizo en aquel sexenio, qué ocurrió. Y ahora, pues ustedes que hagan su análisis de cómo es que ahora aparece de nuevo en nexos. En la reivindicación de aquello, más allá de el desarrollo después del TLC y el TEMEC, que el TEMEC se negoció de una manera muy distinta, ¿no? Ahí yo nací en el 62, 91, 39, sí, 39, 29, perdón. 29. Pero fue el gobierno, ¿no? Sí, pues no sé si le alcance para viajar de ida y vuelta. Bueno, ya ¿Perdón? ¿El IMSS Bienestar no tiene presupuesto para pagar los sueldos de este mes de diciembre? ¿De quién? IMSS Bienestar. Lo que pasa es que en el Hospital de Alta Especialidad Regional de Iztapaluca hay un problema de falta de pago y de presupuesto, tanto de insumos, pero sobre todo de los enfermeros. Sí hay presupuesto. Le voy a pedir al secretario de Salud que lo revise, y a Alejandro Schwartz, porque sí hay presupuesto. Por ejemplo, me decían que uno de los temas que se planteó en cardiología se había depositado el presupuesto ya varios días antes. Entonces, sí hay presupuesto, y que los atienda pues Alejandro y David Kersenovich. Gracias. ¿A cuánto aumentará la pensión para el próximo año, la pensión universal? Vamos a aumentarla un poquito más de la inflación, entre otras cosas porque vamos a hacer el programa de atención domiciliaria de la salud. Se hizo una encuesta por parte de los servidores de la Nación de qué era lo que más requerían de atención las y los adultos mayores. Entonces, la gran mayoría plantearon que atención a la salud, de diverso tipo.
Entonces, por eso diseñamos el programa de salud casa por casa. Entonces, ahora van a tener ese beneficio y a mediados del próximo año, más o menos, vamos a iniciar con la construcción de las farmacias del bienestar, a un lado de los bancos de bienestar, donde van a poder ir a recoger los medicamentos básicos que requieran, y si no, de parte del personal de salud que los va a estar atendiendo, poderlos llevar directamente a un centro de salud. Sí. Bueno, ¿quién más, Carlos? Yo pensé que ya no, porque ya es tarde, pero bueno. No, adelante. Pues retomar, La última. doctora, bueno, presidenta, buen día para todos. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Saba Noticias Veracruz. Retomar el tema del transísmico, bueno, del interoceánico, pero también se denomina transísmico. Hay un tema que no se ha abordado, pero que, aprovechando que está aquí el responsable del tema, sí sería bueno que lo abordaran. El tema del alertamiento sísmico. Por eso se llama transísmico, porque recorre la parte donde hay más sismos en el país. Es consultarle si se está considerando justamente este tema derivado por dos cosas. Uno es de pasajeros, dos es de carga. En el caso de la carga, usted ya lo acaba de mencionar, pues se llevan cuestiones peligrosas. En ese caso, aparte de los pasajeros, se llevan hidrógeno, se van a llevar muchísimas cosas peligrosas. Y en el caso de un sismo, yo recuerdo por imágenes que en el 2000, si no me recuerdo, 2012, hubo un sismo importante en la Ciudad de México, y la línea A, que es la que corre en la zona oriente, pues las vías quedaron prácticamente como unas heces. No sé si habría alguna consideración para incluir la alerta sísmica dentro de lo que es este transporte, porque finalmente es algo importante, o no sé cómo usted lo considera. Ahora le doy la palabra al almirante. No, si quiere comente y ahorita comento otro tema. Adelante. Sí, señor. Toda la rehabilitación y construcción de la infraestructura se realiza con los estudios de ingeniería correspondientes, desde luego toda la ciencia de los sismos y conforme a las normas vigentes. También todos los puentes ferroviarios tienen topes sísmicos, y las especificaciones que se exigen en la construcción del terraplén, el subbalastro, para que las vías, antes de que se instalen las vías, es muy puntual y precisa. Pero el transísmico se llama porque cruza el istmo de Tehuantepec. Es el nombre de transísmico. Sí, pero también justamente por ese tema, obviamente no está ajeno, incluso no por nada el sistema de alertamiento sísmico mexicano tiene la mayoría de estaciones justamente en esta franja, no es por cualquier cosa. Sí. Es decir, la rehabilitación que se hizo tiene todos los estudios estructurales, porque es importante, no es nada más una rehabilitación de las vías. Son ingenieros, así como los ingenieros militares son buenísimos, los ingenieros de la Marina también son de primera. Entonces, la rehabilitación no solamente fue rehacer las vías, sino una rehabilitación estructural. Por ejemplo, este puente que se está planteando de la línea K, es la línea K, ¿verdad? Lo que va, el viaducto de 3 kilómetros, pues tiene todos los estudios estructurales para poder sostener los sismos que se pueden presentar en esta zona. Y se puede llegar a evaluar, todavía estamos, si te acuerdas, desde la ciudad, con el tema de los teléfonos, ¿verdad? Que funcione adecuadamente la alarma sísmica en los teléfonos. Ahora, la línea A del metro pasa por Avenida Zaragoza, Calzada Zaragoza. Calzada Zaragoza, en el oriente de la ciudad, está digamos, problemática que tienen las vías, que más que ser sinuoso es más bien de hundimientos. Tiene que ver no por los sismos, se manifiesta en los sismos, pero tiene que ver con la sobreexplotación del acuífero que hay en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente en el oriente. En Iztapalapa, porque cruza principalmente por la alcaldía Iztapalapa,
Si recuerdan, en el sismo del 17 se abrieron muchas grietas que fueron muy notorias. Ahí Clara Brugada, hoy jefa de gobierno, era alcaldesa de Iztapalapa, su servidora ya en el 2018 era jefa de gobierno, y trabajamos conjuntamente con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con el área de geotecnia y mecánica de suelos, y se vio que no eran grietas relacionadas con grietas de sismos, digamos, con fallas geológicas, sino más bien con tipos de suelo distintos que al secarse el acuífero, por ejemplo, en algún suelo arcilloso, pues se seca la arcilla es barro, entonces cuando tiene agua se infla como el barro y cuando se seca pues es como arena. Entonces la arcilla se comporta de cierta manera, pero si en algún lugar hay un suelo duro y en otra un suelo arcilloso, pues ahí se manifiesta una diferencia que con la disminución de agua en el acuífero y los sismos pues se vienen estos hundimientos, pero no es por una falla geológica en el oriente. Los microsismos, por ejemplo, sí tienen que ver con estudios que se están haciendo de algún tipo de fallas, que se tienen medidos y revisados. Entonces, en Zaragoza, estos hundimientos se dan, si se fijan, ¿no?, cuando circula de Puebla hacia la Ciudad de México, luego Avenida Zaragoza o Calzada Zaragoza es así, igual que el metro, que va por la línea A, pero se debe más bien a estos hundimientos por la sobreexplotación del acuífero. Y se desarrolló una técnica y se hizo una norma de cómo cerrar esas fallas para que tengan menos problemas. Clara hizo un trabajo extraordinario porque junto con la gente mapearon cada falla geológica y la tienen mapeada y tienen un centro de atención en Iztapalapa para eso. Pero bueno, ya el istmo o el sismo tiene su estructuración y aparte vamos a revisar lo de la alarma sísmica. Vamos a cerrar porque ya son 9:15. Bien, vamos a seguir hablando con ellas y con ellos. Se están siguiendo nuevos, digamos, instrumentos de investigación que está revisando un nuevo equipo de trabajo para poder llegar a más detenciones y a la verdad y a la justicia. Entonces fue una buena reunión. La idea es no confrontarnos, sino buscar las salidas. Les planteé que yo estoy de acuerdo con las cartas que en su momento envió el presidente, pero que no se trata de entrar de nuevo a un esquema de decir una cosa o la otra, sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda que se están visualizando a partir de esta, digamos, nueva visión de la investigación y nueva revisión de todas las carpetas de investigación. Ayer hubo otra detención muy importante del caso Ayotzinapa, entonces vamos a estar trabajando de esta manera. Lo sigue encabezando el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, la secretaria de Gobernación, pero se está apoyando también a la Fiscalía con las investigaciones que hace el fiscal especial para este caso. ¿Habrá cambios en la Fiscalía especializada? Por lo pronto no, más bien es este fortalecimiento en acuerdo obviamente con el fiscal general de la República para poder pues llegar a la verdad y a la justicia, que es lo que todos queremos, y encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Llegamos a distintos acuerdos. Nosotros siempre vamos a abrir todo lo que se requiera. Es decir, nadie va a proteger a nadie, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador. No quisiera yo mencionar algunos temas en particular que tienen que ver con la investigación, pero creo que fue una buena reunión y vamos a seguir.
reuniones con ellos y nuestro objetivo es que nunca, hasta que no se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta, nunca. Ahora sí, Noemí. Permiso, adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, el pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en este espacio. En este espacio se dio a conocer la campaña permanente Es tiempo de mujeres sin violencia, súmate y transforma. La cápsula del día de hoy está dedicada a preguntarnos sobre por qué el 25 de noviembre se conmemora este día, en honor a quiénes o por qué, y para ello les invito a ver la siguiente cápsula. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes nacieron en República Dominicana. Fueron mujeres que lucharon por la libertad y la justicia en su país durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un régimen violento y autoritario que duró más de 30 años. Minerva fue la primera de las hermanas en estudiar Derecho, desafiando las normas de la época que limitaban las aspiraciones de las mujeres. Su hermana María Teresa, siguiendo su ejemplo, se graduó como agrimensora. Patria, aunque no asistió a la universidad, compartía la pasión de sus hermanas por aprender y enseñar. Las tres se unieron al movimiento clandestino contra la dictadura conocido como 14 de junio. A las hermanas Mirabal se les dio el nombre en clave de las mariposas. Trujillo, cada vez más amenazado por el activismo de las hermanas Mirabal y el crecimiento de la oposición al régimen, decidió tomar medidas drásticas. En 1960, Minerva, María Teresa y sus esposos fueron arrestados bajo acusaciones falsas. En prisión, las hermanas sufrieron humillaciones y abusos, pero nunca perdieron su espíritu de resistencia. En cartas clandestinas, alentaban a sus compañeros de lucha a no rendirse. Tras semanas de encierro, Minerva y María Teresa fueron liberadas, pero no así sus esposos. El 25 de noviembre de 1960, mientras regresaban de visitarlos en prisión, las hermanas Mirabal fueron emboscadas por agentes del régimen de Trujillo. Fueron golpeadas brutalmente y asesinadas. Sus cuerpos fueron colocados nuevamente en el vehículo, que fue arrojado por un barranco para simular un accidente. La verdad salió a la luz y el asesinato de las hermanas Mirabal marcó un punto de quiebre en la lucha contra Trujillo, quien fue derrocado meses después. En 1981, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, las hermanas Mirabal fueron reconocidas como un símbolo de la lucha contra la violencia machista. Casi 20 años más tarde, en 1999, la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en honor a las hermanas Mirabal y como reconocimiento a la lucha en contra de las distintas formas de violencia que todavía padecen millones de mujeres. Ese 25 de noviembre, pues es en honor a las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas. Es importante para nosotras destacar la participación y la trascendencia de este día, porque también con el 25 de noviembre inicia hasta el 10 de diciembre estos 16 días de activismo. Concluyen el 10 de diciembre justamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para finalizar, recientemente tuve una reunión con Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, precisamente en una de estas actividades conmemorativas a los 16 días de activismo, y ella recuperaba una frase de Minerva Mirabal que me gustaría retomar, pero inició con ella, porque hizo una importante referencia. La frase de Minerva Mirabal ante las constantes amenazas que recibía por parte de Trujillo, ella contestó:
Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Gabriela hacía una referencia de que esos brazos somos nosotras, las mujeres que también el día de hoy trascendemos y ayudamos a la lucha que también en algún momento iniciaron las hermanas Mirabal y que bueno, hoy día son un símbolo de la resistencia y además de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y para finalizar, otra vez hacer énfasis en esta campaña permanente, además del 25 de noviembre de los 16 días de activismo, pues debemos de manera constante movilizar instituciones y sociedad general para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y contra nuestras niñas. Es tiempo de mujeres, sin violencia. Súmate y transforma. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a todos y a todas. Hoy es la comida, a ver. Sí. Pescado. Vamos a ir con el, ¿cómo se llama? Consejo, no, de negocios, sí. Vamos a ver a los empresarios. No, vamos a salir. Ya luego les decimos. Gracias.